Perfecto, iniciamos la grabación. Buenas tardes, buenas noches. Soy el doctor Antonio Cota, junto con la doctora Isis Cabrera y la psicóloga Carmen Bravo. Cómo los trastornos emocionales y ese tipo de problemas que a veces uno no los identifica y lo da por por sentado, ¿no? Yo me siento bien, yo no tengo nada de eso, pero puede que de cierta forma sea el inconveniente que no nos permita constancia, disciplina, falta de control de impulsos y que cuando el problema es muy prolongado, meses, está elevando o alterando ese cortisol y que sea eso lo que nos sube el azúcar y no tan poquito, ¿eh? En algunas personas puede llegar hasta 200, 220, sobre todo en la mañana cuando tienen mucho tiempo con este problema, este inconveniente. Bajar cortisol toma mucho tiempo, mucho esfuerzo. A veces uno corrige la dieta, hace ayuno, ejercicio, duerme bien y aún así ese cortisol se mantiene ahí. Es porque puede haber algunos detalles que no estamos identificando, sobre todo porque estamos tratando de corregir el problema en una burbuja o una esfera donde jamás vamos a encontrar el problema. Y ahorita les vamos a mostrar más o menos cuál es el objetivo de lo que tiene que hacer uno para regular y corregir ese cortisol. Antes de comenzar, entonces, emociones que suben la glucosa, les voy a mostrar aquí dos ejemplos, nada más dos, y puede haber 100,000 ejemplos y cómo esto nos afecta de forma negativa, ¿no? Ejemplo, tenemos una señora, es caso real, de 44 años, no toma medicamento, tiene prediabetes diagnosticada y obesidad desde hace 10 años aproximadamente. Su azúcar en ayuno, ahí pueden ver los números, 115, 134, 122, 119, más o menos. Ahí oscila su azúcar en ayuno. Tiene picos de azúcar. Después de comer le sube a esos rangos: 220, 189, 234 y la hemoglobina glucosilada 6.5. Se le explica sobre la dieta baja en carbohidratos, sobre el ayuno, suplementos y ahí no tiene ninguna duda. Entiende perfectamente qué es lo que tiene que hacer desde aquí arriba, desde el centro superior. Pero ¿cuál es el problema? Después de varios meses, 3, 4, 5, 6 meses, esos números se mantienen exactamente igual. Entonces aquí hay que empezar a pensar, ok, el problema puede que no esté en este lado, en esta esfera que estamos buscando, puede que esté en otra esfera. Y entonces comenzamos a detectar ciertos patrones o detalles. No hay control de impulsos. Cualquier cosita y, ay, el panecito, el refresco, la galleta, todo eso, ¿no? Que ella sabe, perfectamente sabe que eso le sube el azúcar y que le genera resistencia, pero aún así no puede, ¿no? ¿Ves que hay tema de baja autoestima? Y ves además que no tiene redes de apoyo. Le preguntas por sus hermanos, hermanas y casi no los ve. Amistades tampoco, prácticamente es una persona solitaria, entre comillas, en su vida. No hay redes de apoyo, redes sociales, o sea, problemas en la esfera social. Y es eso lo que no le está dando el empujón para que logre bajar por completo y revertir la diabetes por distintas formas que ahorita vamos a ir desmenuzando, ¿no? Y ahí les va otro ejemplo, caso real. Señor de 56 años, él sí usa insulina y usa bastante insulina, 40 y 40, una cosa así. Aparte de medicamentos, tiene diabetes hace 20 años. Su azúcar en ayuno, 285, 325, 245, 315, extremadamente alto. Picos después de comer hasta 410, 298, aún con insulina, aún con medicamento. Hemoglobina glucosilada, 12%, muy alto. Y lleva meses, meses tratando de llevar una dieta baja en carbohidratos, haciendo ayuno intermitente, y eso lo sabe nuevamente a la perfección. No tiene duda de cuál es el esquema de ayuno que tiene que llevar y cuál es la alimentación y el orden y los suplementos, no hay duda. Pero nuevamente, uno vuelve a notar estas cosas de aquí. Tiene problemas con la ira y el enojo y eso lo ves desde que entra al consultorio, ¿no? Trae la cara pues de enojado. ¿Cómo se siente, señor? Bien, pero pues aquí te lo está diciendo, ¿no? Porque también hay formas de transmitir el mensaje o lenguaje no verbal, ¿no? Tu lenguaje corporal. Y le preguntas ciertos detalles y ves que hay un tema con la ira y el enojo. Ves además
que no duerme desde hace mucho tiempo. Le preguntas por su familia, digo, uno ya va adquiriendo colmillo y va aprendiendo experiencia, pues, y va más o menos encontrando la forma de preguntar para obtener la información que uno necesita para, obviamente, orientar sobre el mejor tratamiento y las mejores recomendaciones, ¿no? Entonces, preguntas ciertas cosas y te das cuenta que vive en un ambiente con relaciones tóxicas. Y luego preguntas otras cosas y resulta que hay heridas no sanadas de su pasado o de la infancia. ¿Y qué es eso? Lo que no permite que esta persona, entre comillas, salga adelante y resuelva este tema de la diabetes. Antes de pasar con a la psicóloga, que me gustaría que nos hablara un poquito sobre estos estados del ánimo para que ustedes mismos hagan reflexión. Cuando me refiero a que uno a lo mejor no está encontrando la respuesta que busca porque estamos buscando en el lugar incorrecto, es la gran mayoría. Empezamos por la esfera biológica de la salud, ¿no? La salud tiene tres esferas: la esfera biológica, la esfera social y la esfera psicológica, ¿no? Uno, normalmente por aquí empezamos, la esfera biológica. Mi azúcar está alta, mi presión, mi colesterol, el medicamento, el suplemento, los carbohidratos, la química, los estudios de laboratorio, la parte biológica de tu metabolismo, fisiológica, ¿no? Pero puede ser que el problema esté aquí, en la esfera social, o puede ser que el problema esté acá, en la esfera mental o psicológica, y estos no son independientes. Si hay un problema en la parte biológica, se va a afectar a las otras dos, o bien, de cualquier forma que ustedes lo pongan. Algún problema en tu esfera social te puede repercutir en las otras, y algún problema en la esfera psicológica repercute en la esfera biológica. Por ejemplo, si hay problemas aquí de ansiedad, esto te va a afectar acá y te va a afectar acá, ¿no? Si se afecta la esfera biológica, que es donde uno puede medir cuantitativamente con estudios de laboratorio. ¿Cómo te puede afectar eso? Pues el azúcar, ¿no? Si tienes crisis de ansiedad, trastorno de ansiedad por mucho tiempo, pues el azúcar te puede subir, el cortisol te puede subir, eso lo puede medir y ahí uno no tiene duda. Pero cuando no contamos con esas mediciones, esos parámetros, es ahí donde uno entra en conflicto y que también hay que trabajar esa parte. De hecho, hay pacientes que a mí me ha tocado, doctor, quiero revertir la diabetes. Checas, híjole, su problema principal es la esfera psicológica. Disculpe, yo no lo puedo seguir atendiendo hasta que ese tema no quede resuelto, porque eso también se vuelve el motor. Ahora, las emociones nos pueden afectar de diferentes formas, pero ¿qué es tener un problema emocional? ¿Qué es un trastorno del ánimo? Aquí le pido de favor a la psicóloga Carmen Bravo que nos dé una breve explicación de esto. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es verdad, ¿no? Las emociones es algo, es un componente de nuestro estado de ánimo, ¿no? No todos vamos a sufrir un trastorno del estado de ánimo. Por eso es importante, pues, poder tener claro qué es un buen ánimo. ¿Cuándo podemos decir que se ha generado un trastorno, no? Bueno, el estado de ánimo es aquel que nosotros podemos identificar ante una situación o una incidencia que estamos viviendo, digamos que estamos atravesando por una circunstancia económica difícil, una situación económica muy difícil, y entonces yo estoy tratando de resolverla, pero de repente me doy cuenta que pues me está costando trabajo. ¿Cuánto puedo yo estar manteniendo el equilibrio ante esta situación? A eso se refiere el estado de ánimo. Si yo puedo estar manteniendo una actitud, una conducta equilibrada, que no me hace llegar a extremos o a conductas extremas que puedan generar problemas mayores, ¿no? Entonces, el estado de ánimo siempre es cambiante, para todos es cambiante, pero no todos vamos a sufrir, como les decía, un trastorno. Vamos a ponerlo de esta manera. Digamos que esta situación económica no se está resolviendo. Estoy buscando trabajo y no puedo conseguir uno que me deje satisfechos mis necesidades. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo llego a casa, no? Yo llego a casa y llego ahora sí que yo con una actitud que no me permite mantener relaciones familiares o relaciones sociales, perdón, saludables, como ya nos decía hace un momento el doctor, las relaciones tóxicas.
que vienen a traer un ingrediente que contamina la convivencia. Entonces, al no poder yo resolver esta situación por un tiempo indeterminado, no encontrar un recurso a mi alcance que me permita mejorar no la situación económica, sino mi estado de ánimo, que no me permita regresar al equilibrio, que no me permita tener claro cómo debo enfrentar la situación. Entonces, si esto se prolonga por más de 6 meses, podremos considerar entonces que se ha generado un trastorno. Mi conducta, ¿sí? Mis actividades del día a día, mi vida cotidiana, pues se ha salido de la normalidad y esto es lo que significa un trastorno. Se ha salido de la norma, de cómo yo me conduzco, digamos, o me he conducido a lo largo de mi vida. Yo comienzo a darme cuenta que paso mucho tiempo desequilibrado, es decir, no puedo encontrar este estado de bienestar, este estado que me permita sentirme bien en mi área laboral, en mi vida familiar, en mis relaciones de amistad, por ejemplo, y yo me doy cuenta que ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué? Tal vez yo no pude resolver una situación en mi vida que no estaba a lo mejor en mis manos resolverla, pero permití que llegara a generarse un trastorno. ¿Cómo? Pues no identificando primero lo que me está pasando y no encontrando los recursos que tengo a mi alcance. Entonces, un buen estado de ánimo significa que lo puedo tener en una situación complicada, sí lo puedo tener, porque puedo mantener el equilibrio. No significa que nunca voy a estar enojado, que nunca voy a estar triste, que nunca voy a estar preocupado, pero no voy a perder el equilibrio ante estas circunstancias. Eso me va a hacer capaz, pues, de encontrar los recursos que tengo a mi alcance, a mi alrededor, las redes de apoyo que puedo encontrar, los lugares donde puedo buscar ayuda, y entonces esto me lleva a que mi estado de ánimo y regrese a este estado que me genera o que me produce un bienestar. Cuando no es así, como les decía, por más de 6 meses, entonces estoy ante un trastorno, ahora sí, del estado de ánimo. No sé si queda O claro, sea doctor. que, Dígame. sí, o sea que hay situaciones que sí, las emociones se ven afectadas, ¿no? Y siempre no es estático, Uh -huh, suben, y generalmente es una combinación de todo, ¿no? uh -huh. Un poquito de enojo, con un poquito de tristeza, con un poquito de alegría, y hay una que a lo mejor predomina y que a lo mejor en 2, 3 días puede ir variando, pero eso no significa que sea pues un trastorno, porque eso va cambiando. El problema tiene que mantenerse, como les he dicho también a muchas personas, por meses inclusive, que es cuando uno mide a veces el cortisol y ve que está muy alterado, es que ese problema, algo ahí, tiene mucho tiempo que ha desencadenado eso. Ahora, yo creo que aquí algunas personas están preguntando, a ver, si yo siento esto, ¿cómo sé que eso es un trastorno? Yo me puedo sentir enojado, triste, pero no necesariamente es un trastorno. Aparte del tiempo, ¿qué más lo podría? Hay que tomar en cuenta para considerar que es un problema del ánimo. Porque además de sentirme enojado, a lo mejor decimos, estoy enojado, pero no está pasando nada. No está pasando nada extraordinario, ¿no? Pero cuando yo me doy cuenta que yo no puedo enfrentar mi vida cotidiana de la misma manera, ¿sí? Ok, Mis actividades diarias, lo que yo toda la vida hago, levantarme temprano, ir a trabajar, preparar el ok, desayuno, estar en casa, y este estado de ánimo ha llegado a generar, te digo, este desequilibrio que hace que yo no pueda tener este estado de bienestar, por lo menos temporalmente, ¿no? Durante el día yo me levanto, ¿sí? Y a lo mejor sé que tengo que ir a trabajar y por eso me levanto a la hora de siempre, pero desde que me levanto hay una incomodidad, hay una sensación de no estar cómodo, de no estar bien. Y entonces empieza esta sensación a desequilibrar, empiezo a tener bajo rendimiento laboral, si soy estudiante, bajo rendimiento escolar, ¿sí? En mi casa, dentro de las relaciones familiares, a yo no poder regular este estado de ánimo, va a ser difícil relacionarme saludablemente con los integrantes de la familia. A veces perdemos el gusto incluso por actividades tan simples como sentarnos a ver un programa de televisión. Ese programa que yo antes disfrutaba y me sentaba y lo veía, ahora ya ni siquiera esto es disfrutable para mí, ¿no? Entonces se ha perdido el equilibrio. No tengo esta capacidad de estar enojado, pero poder paulatinamente regresar a un buen estado de ánimo, a un buen humor, como coloquialmente decimos, ¿no? Pierdo esta capacidad y yo me empiezo a dar cuenta de que ya no es un día, ya son varios días lo que me mantengo en esta. Y poco a poco este cambio se va haciendo
tan constante que llegamos a cambiar hábitos, llegamos a cambiar conductas. O sea, antes a lo mejor yo llegaba de trabajar, me preparaba una bebida, me sentaba a descansar un poco, pero esa vida cotidiana, esos hábitos que yo tenía comienzan a cambiar. Por lo tanto, pues comienzan a cambiar mis relaciones interpersonales. Y así, si esto sigue avanzando, pues se genera un problema mayor, ¿no? Entonces, cuando mi vida Ok, cotidiana yo ya no la puedo vivir de la manera en la que yo la vivía regularmente, algo ha ok, salido de la norma, ¿sí? ok. O sea, ese trastorno del ánimo, digamos, tiene que estar presente bastante tiempo, aunque no hay un tiempo pues, con precisión así definido, pues tiene que ser varios meses y te tiene que estar afectando negativamente en algún área de tu vida, ¿no? Más o Así menos sería es, así. ¿Y así qué es. es un buen ánimo? ¿Qué es estar de buen humor? Sería Así todo lo es. contrario, o en este caso, ¿cómo lo definiría? Ajá. Un buen ánimo, pues es aquel que me permite, no necesariamente siempre de buen humor o siempre contento, ¿no? O sea, ese que me permite, como les decía, estar triste porque tuve un evento en el que naturalmente la tristeza se va a dar, la pérdida de algo, la pérdida de alguien, no sé, una situación económica muy complicada, o cualquier evento que represente tristeza para la persona, no le va a generar un trastorno, ¿no? Va a ser un buen ánimo cuando esa tristeza no sea permanente y yo tenga esta Ok, habilidad para regresar al equilibrio y poder enfrentar esa situación, ¿sí? Entonces, ok, un buen ánimo a veces lo vemos como que siempre tendríamos que estar bien o siempre tendríamos que estar sonrientes o al tiempo buena cara siempre. No, no, no necesariamente, ¿no? Podemos estar tristes, que es una emoción. Ninguna emoción es mala, todas las emociones están ahí por algún propósito, ¿sí? Se ok, consideran algo que incluso se consideran amorales, es decir, no son buenas o malas, son solamente para un ok, propósito. De tal manera entonces que si yo puedo regresar al equilibrio, estoy en un buen estado de ánimo, ¿sí? No, no voy a tardar más de 6 meses en hacer ese regreso, o ya no ok. va a ser, no es complicado regresar, ¿no? ¿Ok? O sea que tampoco es, el objetivo aquí no sería no estar enojado nunca, no estar triste No, porque nunca, eso no estar sería frustrado imposible. nunca, no, eso hay que sentirlo en su Así momento, es. ¿no? Y Ujú, y regresar al equilibrio, como usted dice, y que no nos esté ujú, afectando de forma negativa. Ok, eso sería pues exacto. un trastorno del ánimo. Causas hay Ujú, muchas y a lo mejor muchos de los que están escuchando están preguntando qué tiene que ver esto, ¿no? Y tiene que ver todo. Y tiene también su sustento, su fundamento bioquímico que vamos a comentar más adelante y que por la misma razón sube el cortisol, pero que también nos da la pauta para saber qué podemos hacer y bajar eso, que yo creo que no es como se lo esperan, por eso decidimos este tema. Hay que fortalecer otros caminos. Causas del trastorno del ánimo, el estilo de vida. Y yo le preguntaría a la participación de la doctora Isis, ¿qué ha observado en las personas las pacientes que atiende? ¿Qué ha observado que los afecta en el entorno de forma negativa, que sea como lo más frecuente? Bueno, buenas noches. Dentro de lo que se ha observado, he observado que afecta más a las personas negativamente en cuanto al área de alimentación. Es a lo mejor el cambiar drásticamente cuando estamos en consulta, siempre trato de negociar que sea paulatinamente, que sea un proceso, el cambiar esos hábitos de dejar de comer, es decir, 8 o 10 tortillas al día a ir comiendo poco a poco menos hasta que ya vayamos dejándolas, ¿no? Muchas veces están muy emocionados, están muy entusiasmados por empezarlo y dicen, no, mañana las dejo, pero eso en muchas ocasiones es causa de ansiedad o causa de tristeza precisamente, y eso los estresa y no permite que mantengan más tiempo sus hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, el querer apresurarse o el querer dejar todo de un día para otro y hacerlo, a veces creo que eso causa cambios en su estado de ánimo que no les permite conservar
o lograr ese objetivo en el tiempo que ellos se proponen. Y también muchas veces el que están todo el tiempo encerrados, ¿no? Muchas de las cosas que yo les pregunto para yo saber qué es lo que podemos hacer dentro de la alimentación y demás, que están mucho tiempo encerrados. Digo, depende de tu trabajo, tus actividades y demás, donde te tengas que desenvolver, pero que el tiempo que tengas libre, que la sigas pasando adentro de esas cuatro paredes con luz artificial y demás, también afecta, no nada más el que estés encerrado y sedentario, no. Hay muchas hormonas que se tienen que activar, por decirlo de alguna manera, se tienen que activar con la luz del sol, como la vitamina D, por ejemplo. Si alguno de ustedes ya se ha hecho la prueba o ha investigado un poquito más, muchísimas personas tenemos o tienen deficiencia de vitamina D porque cada vez es menos el tiempo que estamos fuera afuera y que nos dé el solecito, ¿no? Entonces, sí no debemos exponernos porque, bueno, también las quemaduras y demás, pero pues ahora es prácticamente casi nada del día que estamos expuestos a esto y eso también altera nuestro metabolismo, no nada más es, voy al sol y para broncearme y demás, no, tiene una función biológica y tiene hormonas que tiene que regular y eso también va a afectar en nuestra alimentación increíblemente, ¿no? Entonces yo creo que es eso, como el querer apresurarse en hacer los cambios muy drásticos, que a veces no están preparados para hacerlo, el tener poca actividad afuera, al aire libre, y aparte del sol y demás, con poco contacto con la naturaleza, también podría ser que tu ambiente, pues realmente no hay una plantita, no hay algo de naturaleza que tengas contacto, que también a veces se pierde, ¿no? Yo creo que eso y a lo mejor la ansiedad que genera el comer distinto frente a familiares, amigos, es una presión social realmente, no ir al cumpleaños y decir, no, gracias, yo no quiero pastel. ¿Cómo que no? Es un pedacito, no pasa nada, es que nada más hoy. Entonces, eso te genera ansiedad. Digo, yo estaba en esa situación y realmente dices, es que sí me lo quiero comer, pero me está costando tanto trabajo decir que no. Entonces te genera algo y bueno, todo eso son parte de lo que yo he notado dentro de la consulta. Ok, no, muchas gracias por compartir. Sí, efectivamente, uno va notando muchas situaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que les estamos diciendo y el cortisol? Ok, les voy a mostrar esta imagen. Por, más que nada es por eso. Cuando uno tiene problemas del cortisol, significa que el estímulo para que se produzca en exceso ha estado ahí por mucho tiempo y generalmente viene de eso. Son problemas en la esfera emocional, psicológica, vaya, o en la esfera social. Y eso hace que esta vía de producción de cortisol esté bien potente. Hagan de cuenta como uno se hiciera pesas, bíceps, y hazlo así por 2 años. ¿Cómo van a estar tus brazos? De tanto hacer pesas, pues un músculo bastante grande. Aquí es lo mismo. Pénsenlo de esta forma. El músculo de cortisol está muy fuerte y va a tomar tiempo, así como un músculo toma tiempo de que se vuelva a achicar. Aquí también esta vía está demasiado fortalecida. Y este es el detalle que yo he observado al bajar cortisol, que uno dice, voy a hacer ayuno, voy a dormir mejor, y eso ayuda fabulosamente, ¿no? Pero no estamos fortaleciendo las áreas que contrarrestan el cortisol. Aquellas áreas que te van a producir más serotonina, dopamina, oxitocina, eso es lo que va a revertir el problema de cortisol. Y esto, pues por eso estamos haciendo este tema, es identificar estas situaciones, ver qué puede mejorar uno, fortalecer otras vías de neurotransmisores para que el tema del cortisol esté mucho más bajo control. Y psicóloga, ¿usted qué ha encontrado con mayor frecuencia que genere un trastorno del ánimo? Situaciones hay miles, ¿no? Pero ¿qué sea lo más frecuente? Yo creo que lo más frecuente es que las personas tendemos a no querer cambiar nuestro sistema de creencias. Un sistema de creencias que ya está establecido, que lo aprendimos desde niños, que nos han dicho, no sé, por decir algo, que debemos, vamos a poner un ejemplo como ahora con los cambios de alimentación, ¿no? Lo que muchos a veces dicen, no, pues es que a mí me enseñaron como que yo tenía que desayunar todos los días en la mañana. Yo no podía salir de mi casa sin desayunar, ¿no? Y entonces, si yo no cuestiono
todas esas creencias que tienen que ver no solamente con los hábitos, sino con nuestras formas de pensar, con nuestras formas de sentir. Una creencia va a generar en nosotros automáticamente un pensamiento. ¿Esto está bien o está mal? ¿Lo debo hacer de esta manera o de esta otra? Y esto genera algo que nosotros llamamos un condicionamiento, es decir, una motivación, un estímulo para luego generar una conducta. Y los pacientes regularmente, las personas, tendemos a no cuestionar nuestras creencias. ¿Sí? ¿Por qué se llaman creencias? Porque es algo que simplemente creemos. Nosotros no hacemos un juicio si es correcto o no es correcto, solamente lo creemos. Y como lo creemos, lo hacemos. De tal manera que cuando hay que cambiar algo, hay que luchar contra este sistema ya establecido, ¿no? Que esa es la parte psicológica de la que hablábamos hace un ratito, ¿no? ¿Cómo yo voy a cambiar esto que he creído durante mucho tiempo? Existe esta resistencia entonces a modificar un sistema que hemos practicado pues desde la infancia. ¿Genera un trastorno? Sí, porque yo me resisto a cambiar la manera en la que yo resuelvo mis conflictos de cualquier índole. Lo quiero seguir haciendo de la misma manera, aun cuando me estoy dando cuenta que llevo meses o años sin resolver una situación, hasta que se genera un trastorno del estado de ánimo y entonces ahora sí, tal vez el paciente ya no tiene digamos, ya no tiene este estado de bienestar que le permita ser funcional y entonces al darse cuenta que ya no es funcional, ahora sí decide pues acudir ya sea a una consulta médica o a una consulta psicológica, pero porque ha llegado a un límite, ha llegado a un límite. Hay mucha resistencia entonces a cambiar este sistema de creencias, es lo más importante, ¿no? Sí, lo que yo he observado y bueno, aquí pues les comparto, ¿no? Por ejemplo, a mí me entrenaron para prescribir medicamentos y me entrenaron para decir que la diabetes es irreversible y que hay que dar insulina y que es lo mejor para todos, ¿no? Pero en algún momento uno está viendo que el resultado pues no es el más satisfactorio, ¿no? Y es ahí donde uno tiene que cuestionar y se los digo porque pues ustedes saben que yo pienso diferente, tengo una ideología diferente, pero tampoco me desperté un día, ahora voy a hacer así. No, no, empecé con cuestionarme. A ver, efectivamente, el tratamiento de la diabetes es esto, es lo más correcto, porque yo estoy viendo que no, yo estoy viendo que todos los que yo atiendo en el hospital, cuando estaba desde especialidad de medicina interna, llegan a urgencias por lo mismo, al mes y a los 2 meses, algo tiene que estar mal, empieza la cuestión, a cuestionar. Y ese, más o menos, ese proceso de cuestionamiento me tomó como unos 6 meses, que no fue rápido, no fue de un día para otro y me costaba y me revolvía y volvía a leer el libro, el artículo y es que no puede ser, a ver otra vez, a ver otro libro, a ver otro, no, no puede ser. Y me cuestioné mucho y batallé con lo que me habían enseñado, porque también uno está cableado para no cambiar, ¿no? Es por naturaleza resistente al cambio. Batallé bastante. Ahora, y después, cuando empecé a cambiar, lo hice con mucho temor. Y aquí estamos hablando de pensar nada más, ¿no? De que la diabetes es curable o no curable. Nada más eso me costó mucho, pero puede aplicar para cualquier cosa, para la dieta, para el ayuno, para el sueño, para dejar la tortilla, para esto, para aquello, para un montón de cosas, ¿no? Y una vez que yo dije, ok, mi creencia es equivocada, ahora voy a empezar a cambiar y voy a empezar a actuar diferente, mi tratamiento ahora va a incluir el ayuno intermitente, mi tratamiento va a incluir bajar carbohidratos, ay, cómo me costó también otros 6 meses aproximadamente, porque hacía eso, ¿no? Baja carbohidratos, ayuno, que algunos de ustedes, yo he tenido la oportunidad de consultarlos y ayudarles. Ay, cómo me costaba. Me acuerdo, les comparto así como tal. La primera persona que atendí, que prescribí dieta baja en carbohidratos, ayuno intermitente, era una señora de 44 años. Tenía colesterol en 900, triglicéridos 1300, azúcar como en 300. Y me dijo, doctor, usted es mi última opción. Ya vi todos los endocrinólogos que hay por el área, todos los internistas, nutriólogos, etcétera, y nadie me puede bajar esto, ¿no? Bueno, pues haga esto.
Medicamento, ninguno. ¿Cómo? Ninguno. Metformina, no. Medicamento para colesterol, nada. Usted no toma ni le sirve. Ya tomó todos, usó todos y esos números nunca le han bajado. Haga esto. Salió la persona del consultorio. Ay, cómo me dio ansiedad y estrés. Dije, no, 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 esto no puede ser, yo estoy equivocado. Le voy a llamar por teléfono para que se tome el medicamento, porque tiene los números bien altos, me dio miedo. Y sentí eso, dije, no, yo ya lo experimenté, ya vi con muchos familiares, hay sustento científico, eso es una maravilla, no dudes. Y efectivamente, llegó al mes muy contenta. El azúcar le ha bajado 130, el colesterol le bajó 280 más o menos, triglicéridos igual, 280. Todavía altos, pero tenía 1000 de ambos. Y me costó otros 6 meses en tener confianza y seguridad de ese cambio. Y esto aplica pues para la forma de tratar la diabetes, pero aplica para diferentes áreas. Cuesta cuestionar las creencias, cuesta. Y es un trabajo. No es algo de que uno se levante y ya, ¿no? Y luego cambiar cuesta. Cambiar, llevarlo a la acción, cuesta. Entonces aquí, causas hay un montón. Ahora, los trastornos del ánimo también pueden ser problema biológico, ¿no? Es que me siento así, y tengo ya un año, y resulta que es la tiroides, ¿no? No necesariamente tiene que haber un problema acá, ¿no? Puede ser un trastorno biológico, que es lo que hay que descartar. Pero si uno ya buscó y rebuscó, hizo todos los estudios que hay y no hay nada, entonces no estamos buscando en el área correcta. Es momento de buscar aquí y buscar acá. Aquí yo le preguntaría a la psicóloga que nos comparta cómo puede uno hacer una reflexión y autoanálisis de nuestras, digamos, emociones o nuestro trastorno del ánimo, si es que hubiera, ¿no? Sí, yo siempre digo algo, ¿no? Vamos a ser observadores de nosotros mismos, ¿no? Si yo observo cuál es mi desarrollo o, digamos, alrededor de mi vida social, ¿cómo son mis relaciones? ¿Me están dejando satisfecho? Quizás más allá que cuestionarme si mi manejo emocional o mi ánimo es el mejor, vamos a observar nuestros resultados. ¿Cómo son mis relaciones? ¿Cómo es mi vida familiar? ¿Sí? ¿Me deja satisfecho lo que estoy viviendo? Mi relación, no sé, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, mis familiares más cercanos, los entornos donde yo me desenvuelvo. ¿Cómo son mis relaciones personales con ellos? Y si yo me encuentro, ¿verdad?, con que esas relaciones, digamos, son saludables, son satisfactorias para mí, yo veo que hay un vínculo establecido, bueno, entre mi familia, podemos resolver conflictos. No se trata de que no haya problemas, se trata de saber resolverlos. Entonces, si yo tengo buenos resultados, me voy a dar cuenta que he podido enfrentar de una manera adecuada, ¿sí? Y he sabido, a lo mejor, experimentar todas las emociones. He pasado por momentos difíciles, pero he podido regresar al equilibrio. He pasado por momentos muy alegres y he podido salir de esa alegría y experimentar la tristeza también porque pasó algo más, ¿no? Entonces, observar estos resultados, pero aquí es bien importante lo que ahorita mencionaba, doctor, ¿no? Si yo me doy cuenta que, digamos, yo tengo una buena relación familiar, tengo una buena relación laboral, todo esto aparentemente para mí está bien, pero me sigo sintiendo mal, entonces ahí es donde Ujú. tengo yo que también descartar esta parte biológica, ¿no? Y si también me dicen, no, también aquí estás bien, entonces tengo que ir más a fondo. Una evaluación, digamos, una evaluación personal. A ver, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué he vivido? ¿Qué ha pasado conmigo? Hace rato mencionaba las heridas de la infancia, ¿no? Aquellos conflictos que todavía a lo mejor están sin cerrarse y que yo de alguna manera los estoy como tratando de ocultar, los estoy evadiendo, pero que de alguna manera en ciertas situaciones aparecen, ¿sí? Yo a lo mejor estoy tratando de enmascarar estas, digamos, heridas que están sin sanar. Les estoy poniendo ahí un vendaje que hace que no se vean
pero dentro o debajo del vendaje, la herida sigue ahí. Entonces, dando una evaluación honesta de qué me está sucediendo a mí. A ver, yo me pongo realmente a ser honesto conmigo mismo, ¿no? Si yo no encuentro la causa, bueno, voy a entonces a buscar a lo mejor un especialista que me ayude a encontrarla, como cuando yo tengo un dolor físico y por más analgésicos que tomo, no se me quita. Voy al médico y reviso, pero sí tengo que observar mis resultados. Muchas veces llegan, por ejemplo, consulta mamás, ¿no? Con sus hijitos y llegan y es que no sé qué es lo que le pasa, yo lo educo bien, yo he hecho esto, yo trabajo, el niño tiene todo, no le hace falta nada. Entonces, ¿qué está pasando, no? Con el resultado que yo obtengo. Me está este niño tiene problemas en la escuela, me están mandando llamar constantemente, pero yo no me doy cuenta porque yo creo que yo estoy haciendo todo bien, ¿no? Entonces, evidentemente, estoy utilizando un método para educar a este niño que no me está dando resultado. Pero si yo no encuentro la causa, pues voy a buscar un especialista que me diga o me pueda ayudar a encontrarla. Porque a veces digamos, los conflictos psíquicos, los conflictos emocionales, a veces están en esta área de nuestra mente que es lo que llamamos inconsciente, ¿no? Y que definitivamente, aunque estén inconscientes para nosotros, es decir, yo no los puedo mencionar en este momento, se crearon en algún momento. Ese conflicto se creó en alguna etapa de mi vida y dejó un camino ahí para que yo siguiera caminando sobre él y el conflicto no se resolviera, ¿no? Entonces, una autoevaluación, una introspección, mirar hacia adentro de mí y ser honesto conmigo, pero sobre todo, como les digo, observar estos resultados, ¿no? Ahí encontraremos, pues, si algo está fallando o no. Correcto. Y bueno, uno se siente mal, que es parte del abordaje, y sí, va al doctor, digamos, pues no psicólogo, ¿no? Ujú, Va al doctor, va a ujú, checarse físicamente, los estudios de laboratorio, y hacemos todo lo posible porque esa esfera de nuestra salud esté al 100, ¿no? ujú. Y si eso nos restaura, nos regresa al equilibrio, perfecto, el problema estaba ahí. Pero si pasados ciertos meses, ¿sabes qué? No, no, aquí no hay nada. No, y ya vimos y no, y no, y no, y no, y no. Ya hicimos todos los estudios o intervenciones posibles y el resultado todavía no. Entonces, hay que cuestionar. A lo mejor algo hay aquí o quizá algo hay aquí, ¿no? Y después de ese análisis, ahora sí, se pueden generar recomendaciones para que uno cambie y trate de mejorar esa situación, ¿no? Una de las herramientas que a mí me han compartido y que me ha funcionado muy bien y es prácticamente estar muy atenta, muy atentos y muy alerta a lo que uno va sintiendo durante el día. Ese termómetro emocional aquí le voy a pedir al psicólogo que nos explique, pero antes les voy a compartir mi experiencia. Yo estuve sintiendo un poquito de ansiedad ya hace tiempo y pues me atendí, ¿no? Porque dije, no, pues el azúcar ya estoy en 102, 103, algo no anda bien. La comida es bajo en carbohidratos, ayuno intermitente, no es la esfera biológica, mis análisis también, hay que hacer otra cosa más. Fui y este fue uno de los ejercicios. Me dijo, haz una lista de tus emociones durante el día, como una bitácora, y ve poniendo atención qué estás haciendo y qué te genera esto, ¿no? Ya. No, pues estrés. ¿Qué estoy haciendo? No, pues tal. Ah, estoy como ansioso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿En dónde estoy? ¿Ahora qué siento? No, pues tal. Ya fui haciendo eso, ¿no? Ya como a las 2 semanas me dijo, échale un vistazo a tu lista. ¿Qué te diste cuenta? Le dije, ya vi. Tengo una listota así de cosas que me generan estrés, ansiedad en mi día a día, en mi rutina. Y una listita así de cositas que me generan tranquilidad. Estoy totalmente desbalanceado, pero uno no puede llegar a esa conclusión si no se detiene tantito a sentir, a ver y observar. Y ahí me di cuenta, a ver, esto ya no, vamos a tacharlo, esto ya no. Y mi lista de cositas que me generan bienestar, equilibrio, vamos a incrementarla, a ver qué me gusta a mí, quién soy yo, un autoconocimiento, qué me relaja, qué mi pasatiempo, qué he dejado de hacer que no así que hacía antes. Y un poco a poco ir retomando eso y ahora mi lista de cosas que por así decirlo, ¿no? Me quitan el estrés, me quitan la ansiedad, es mucho más grande
y la lista de factores estresantes es mucho más pequeña. Y eso fue el ejercicio de termómetro emocional. Aquí, psicóloga, ¿nos podría explicar más o menos en qué consiste esta técnica? Sí, hay variedad de técnicas y esa es una de estas, ¿no? Que se utiliza, porque si bien es cierto, o sea, nosotros, la parte quizás más importante para nosotros poder tener este buen estado de ánimo y no generar un trastorno es el autoconocimiento. Esa es la parte más importante, ¿no? Podría ser la base. Como yo les decía hace un momento, por todas estas fases del termómetro emocional, pues vamos a pasar, ¿sí? No vamos a poder evitar ninguna de ellas, porque la vida es cambiante, porque va a haber sucesos inesperados fuera de nuestro control. Algo que evita que nosotros, que digamos, podamos manejar adecuadamente este termómetro, es que a veces no nos damos cuenta de que este termómetro emocional depende de nosotros y no del entorno. Muchas veces estamos intentando que el entorno cambie, que la familia mejore, que haya más dinero, que haya menos tráfico, que el trabajo sea más leve, que me inviten a más fiestas, pero no estamos tomando responsabilidad de lo que sentimos. Entonces, ser responsable de lo que siento, ¿no? Y esa es la parte de introspección en la que yo puedo ir haciendo esta evaluación de mí. A ver, ¿qué es lo que me está pasando, no? Algunos manejamos esta lista a lo mejor de emociones que voy sintiendo durante el día. Otros a lo mejor manejamos lo que llamamos un diario de pensamientos, hacia dónde estoy dirigiendo mis pensamientos, ¿sí? Y vamos haciendo esa misma lista, ¿no? Todo el día, cuando yo les digo a veces, cuando te caches pensando en algo, escríbelo. Y todo el día trata de escribir en qué estás pensando. Igual, después de varios días, échale un vistazo a esa lista y te vas a dar cuenta que diriges tus pensamientos a cosas que realmente no son un problema. Es decir, estoy pensando el próximo mes en cómo voy a gastar el dinero que todavía no me gano. Estoy pensando que ese dinero no me va a alcanzar cuando todavía ni siquiera sé qué voy a comprar. Estoy pensando que hace mucho frío y a lo mejor el niño se puede enfermar. Estoy dirigiendo mis pensamientos, ¿sí? Digamos, a situaciones, a factores, la mayoría de las veces inexistentes, porque nos cuesta mucho trabajo ser y estar en el aquí y en el ahora. Entonces, deberíamos poder tener esta capacidad o esta habilidad de vivir el momento y de no esperar que todo el entorno cambie, que deje de hacer frío para salir, que haya menos tráfico para ir a disfrutar de una función de teatro, no sé, de escuchar música, ¿no? Estoy esperando que el entorno cambie, el entorno no está en mis manos cambiarlo la mayoría de las veces. Entonces, ser responsable de lo que siento, ir conociendo mi termómetro, ¿qué lo eleva? ¿Qué lo disminuye? ¿En qué momento puedo yo entonces tomarme un respiro? Porque sé que este termómetro se está elevando hasta llegar a un momento en el que tal vez llegue a elevarse tanto que genere un conflicto, ¿no? Pues es autoconocimiento y responsabilidad de lo que yo siento. Practicando diversos recursos, escribiendo mis emociones, mis pensamientos, cuestionando mis creencias, cuestionando lo que hago, preguntándome por qué no puedo disfrutar tal vez de un día lluvioso, por qué no puedo salir a pasear aunque haya mucho tráfico, por qué no tengo paciencia para tal vez tolerar, no sé, unas horas más o unos minutos más en el tráfico, porque yo mismo a veces me estoy saboteando, ¿no? Entonces, necesito autoconocimiento y responsabilidad de lo que estoy sintiendo y después encontrar estos recursos que me permitan ir transitando por todo el termómetro hasta llegar al estado de bienestar, ¿sí? Pues ir sintiendo que parte del autoconocimiento, pues de cada uno, ¿no? E ir anotando, ya sea el diario de pensamientos o qué situación, entorno, persona, actividad o X comida inclusive te está generando esa emoción. Y hacerlo no un día, una semana, 2 semanas y luego ver, ver tu lista de actividades y uno se va dando cuenta cuando hace ese ejercicio que pues
de ahí se documenta y se confirma, pues por eso me siento así. Mi lista de que me está generando eso es muy grande, ¿no? Como me pasó a mí en el ejercicio. Y Ujú. también nos da la pauta de ir diciendo, a ver, esto lo puedo cambiar, esto lo puedo modificar tantito y esta lista la puedo ir, este, aumentando, creciendo, ¿no? Entonces, el no tratarse estas situaciones trae distintas consecuencias, trae síntomas físicos, aunque el problema empieza aquí en la mente, causa un montón de síntomas físicos, algunos son medibles, algunos no tanto. El azúcar, por ejemplo, es un problema medible, pero puede ser otra situación, diarrea, estreñimiento, insomnio, es otro síntoma, ¿no? Al de que algo no anda mal. Y si eso permanece, avanza a tal grado que nos permite a nosotros los doctores catalogarlo como distinta enfermedad, ¿no? Ya tiene mucho tiempo esto, ya se convirtió en diabetes. Ya tiene mucho tiempo, ya se convirtió en artritis. Tiene mucho tiempo, se convirtió en hipotiroidismo, por ejemplo, y un sinfín de enfermedades, pero que todo empezó en esas esferas. Aquí, ¿qué consecuencias, psicóloga, usted ha observado de no tratarse estas dos esferas, la esfera social y la esfera psicológica? Lo más frecuente, porque puede haber un montón de situaciones. Puede haber un montón de situaciones, pero lo más frecuente y tal vez podría ser como también lo más importante, ¿verdad? Pues es precisamente las malas relaciones interpersonales que generan las disfunciones familiares, ¿no? Y que de ahí se pueden derivar un montón de consecuencias. Una vez que se presenta una disfunción familiar, los integrantes de la familia, sea que sea solamente uno el que esté presentando el trastorno de estado de ánimo, o el uno el que no se atiende, pues va, digamos, de alguna manera a contagiar, por decirlo así, a toda la familia. Y lamentablemente, ahorita tenemos un elevado índice de familias desintegradas, ¿sí? Y si nos vamos a casos pues muy severos, ¿verdad? Ya estamos ahorita también teniendo un índice muy elevado, ¿verdad? De pacientes con síntomas de depresión grave. Pero creo que la parte sumamente importante aquí es, como te digo, la disfunción familiar, que al final es el entorno en donde el individuo adquiere los recursos para desarrollarse y poder salir e integrarse allá a la sociedad. Entonces, si la familia se desintegra, no tiene recursos para integrarse a la sociedad y entonces tiene problemas desde el índole psicológico, pero se incrementan en su área social, en su esfera social, porque no obtuvo los recursos que la familia nos brinda, ¿no? El desarrollo, digamos, psicológico se está fundamentado pues en la familia. Y si un integrante no se atiende, regularmente va a causar que toda la familia tenga esté afectado por algo que esté sucediendo ahí, con una sola persona que no se Ok, atienda, ¿no? Uh-huh. ok. Y bueno, aquí tenemos a la doctora, ahorita que se habló de familia, que es un tema súper amplio, súper complejo, Uh-huh. súper difícil Uh-huh. por las creencias que tenemos. Uh-huh. La doctora es médico familiar. También para aquellas personas que no lo han escuchado, hay diagnósticos, de familia. Hay Uh-huh. problemas familiares que te están afectando tu salud. Aquí me gustaría preguntarle a la doctora Isis un breve resumen de estos diagnósticos familiares. ¿Cómo analizas, cómo se estudia la familia y cómo se llega a la conclusión o cómo se clasifica, cómo se concluye de que ahí en esa familia hay cierto problema? Bueno, efectivamente hay diagnósticos familiares, literalmente. Muchas veces el tipo de familia o la composición de mi familia me afecta. No es que haya una familia buena, ni una familia mala, ni una familia perfecta, ni que haya familias imperfectas, sino que en el momento en que mi familia o las relaciones que yo tengo con diferentes integrantes de mi familia me causan un problema o me quitan el bienestar, es cuando se convierte
en un problema, ¿no? Cuando se convierte en una enfermedad o cuando podemos diagnosticar a estas familias, no es necesario generalmente que toda la familia vaya a la consulta con el médico familiar para que nosotros podamos detectar que hay un problema ahí. Un ejemplo es cuando papá y mamá, por ejemplo, están teniendo problemas y por alguna razón se van a divorciar y demás, o simplemente discuten constantemente. Hay veces que nos llegan los niños, por ejemplo, nos llegan los niños constantemente, a lo mejor que tiene ataques de que no puede respirar, que se enferma constantemente, que a lo mejor hace muchos berrinches, que se golpea. Y bueno, lo llevan por esas situaciones, ¿no? O porque se está orinando en la cama en las noches, cosas que antes no pasaban. Entonces, bueno, indagando un poco más, a lo mejor es realmente que no tiene gripa, o realmente no tiene ningún ataque de asma, o realmente no está teniendo ninguna taquicardia, ningún problema del corazón, sino que ya indagando poco a poco, cuando es frecuente que lo estén llevando, y frecuente digo que muchas veces estos problemas hacen que veamos a esos pacientes hasta una vez a la semana o hasta 2 veces a la semana, ya sea en consultorio o en el área de urgencias. Bueno, ya platicando te das cuenta que papá y mamá constantemente discuten, el niño o la niña sienten que es su culpa o que algo está pasando porque ella se está portando mal o porque papá y mamá se están peleando por culpa de ella y bueno, es la manera en que lo manifiesta, ¿no? Muchas otras veces hay problemas de alimentación, dejan de comer y demás. Pero bueno, el asunto aquí es que muchas veces, como dice el doctor, ¿no? La familia es algo bien complicado, el sistema de creencias, lo que me hace sentir. Entonces, el diagnosticar estos problemas que me hacen, que me genera la familia es importante porque de ahí puedo partir para ayudar a mi paciente, ¿no? Un ejemplo con esto que estamos viendo con el tema del estrés y demás, y suponiendo que de los primeros ejemplos clínicos que nos dio el doctor, ¿no? De esta señora o este señor, que además de tener todos los problemas de salud, a lo mejor yo encontraría que lo más común es esto de que a la abuelita le dejan a los nietos, ¿no? Entonces, tienen a sus hijos y bueno, la abuelita ya está jubilada y demás, vive en la casa o vive muy cerca y bueno, tiene 3 nietos a su cuidado o hasta 4 de los diferentes hijos o del mismo hijo. Entonces, la abuelita todo el tiempo está estresada. A lo mejor tiene 55, 60, 65 años y bueno, ya está jubilada y debería estar disfrutando de levantarse más tarde, ir con sus amigas y demás, pero no, es que tengo que llevar a mis nietos al kinder, tengo que hacer las tareas, tengo que hacerles de comer y esto genera estrés, ¿no? A esto se le llama, por ejemplo, esto es síndrome de la abuela esclava y es, bueno, todo esto que abuelita está ahí para apoyar, es algo bien importante en el desarrollo de los niños, pero muchas veces abusamos de eso, ¿no? Entonces, todo esto que la familia o que esas relaciones con mi familia, con tu esposo, con tus papás, con tus propios hijos, esas relaciones pues deberían ser sanas, ¿no? Entonces, cuando una de esas relaciones está fallando, hay un conflicto ahí y eso te genera algo, entonces es cuando hay que intervenir. Si tu relación está bien, no tienes ningún problema, así como te lleves está perfecto, ¿no? No hay que buscarle. Pero cuando eso te está afectando, en el caso, por ejemplo, de la abuelita o del niño, pues entonces hay que cambiar algo por ahí, ¿no? Porque aunque yo cambie la alimentación, le demos los mejores medicamentos y todo, si no cambiamos esto que está aquí en la esfera social, pues no vamos a avanzar mucho. ¿Por qué? Porque pues eso ahí está constantemente y como dijo la psicóloga, a lo mejor no podemos cambiar el entorno, pero sí puedo cambiar la manera en que yo lo voy a percibir y la manera en que yo voy a reaccionar ante eso, ¿no? A lo mejor si ya sé que me van a dejar a los niños, me van a dejar a mis nietos, bueno, pues ya voy a tener algunas otras técnicas para no estresarme, para darme cuenta que no es totalmente mi responsabilidad, para delegar y decirle, no, bueno, te me cuido de tal hora a tal hora, pero bueno, me voy a dar mi espacio porque tenemos que saber balancear eso, ¿no? Pero sí, en la familia hay veces que hay que intervenir un poquito porque muchas veces es la causa o es el detonante de que no pueda continuar no pueda llegar a mi meta de salud dependiendo de lo que yo tenga, ¿no? Sí, no, y esto es súper común. Esta semana, no, la semana pasada, me tocó ver a un señor que está batallando con el azúcar, ¿no? 130, 160, y ya tiene meses así, su glucosilada 7%, 6,8. La verdad es que usa muy poco medicamento, pero de ahí no pasa. Y en esta última consulta estaba conectado al teléfono, y ya, todo bien, y de repente se asoma un niño en la cámara, y ya vi, ay, muy chiquito, ¿no? Y ahí fue donde hice clic. Dije, oh, él es su hijo, su nieto, es mi nieto. Ah,
¿Y usted lo cuida? Sí, yo lo cuido porque su mamá, tal historia y yo me hago cargo de él. ¿Qué edad tiene? 3 años. ¿Y es el único? No, a veces me dejan otros dos. Uno tiene 6 y uno tiene 5. Por eso no termina de revertir, porque está tan ocupado el señor, haciéndose cargo de 3 nietos, que no puede, pues, cocinar para 3. Y aparte, su dieta saludable, ayuno intermitente, ejercicio o cómo, ¿no? O sea, de esa forma más o menos es como se refleja un problema en la esfera social que no te permite revertir, ¿no? Por completo, que es súper, súper, súper común. Ahora, ya habíamos comentado que estas situaciones te van fortaleciendo el área o los sistemas que producen cortisol. Y uno tiene que, dos cosas, a no activarlo tanto, porque siempre va a estar en cierta forma activo, pero no tanto, no en exceso, que sea de forma equilibrada, y contrarrestarlo fortaleciendo otras vías que produzcan otros neurotransmisores que te van a ayudar a contrarrestar esta vía. Aquí, psicóloga, entonces, en estos 4 pasos, ¿qué le recomendaría pues a todos nosotros? Porque todos tenemos detalles, ¿no? Que mejorar en estas áreas. Así es. Sí, pues primero que todo decíamos la aceptación de los síntomas en esta, digamos, autoevaluación, ¿no? En la que yo soy honesto conmigo y pues reconozco lo que me ha estado sucediendo, lo que me está sucediendo ahorita y que si este problema ya existe, pues que acepto también que tiene solución. No es que yo tengo que vivir toda mi vida en la misma situación, no, yo soy un ser humano capaz de realizar cambios. Entonces, reconocer que existe el problema, pero tiene solución. Muchas veces no pasan, digamos, de este primer paso de la aceptación porque se genera una culpa. Yo tengo la culpa de lo que me está pasando, o a lo mejor incluso me lo han dicho, tú tienes la culpa, esto te pasa por tu culpa, ¿no? Entonces, hace un rato les decía, que aquí no se trata de culpa, se trata de hacerme responsable de lo que me pasa y de lo que siento, nada más, ¿no? Entonces, reconocer que existe un problema, pero hay solución y hay que hacer cambios, hay que modificar cosas, sí va a haber que hacer cambios, va a tener que aplicarse un esfuerzo en esto, sí, así es, pero hay solución. Entonces, es importante identificar los recursos de apoyo que tengo a la mano, ¿no? Como un médico, un psicólogo, grupos de autoayuda, mi familia, mis amigos, recursos de distracción. Yo tengo que encontrar con qué cuento, ¿no? Parte de ser una persona resiliente es esa persona que es capaz de vivir un evento catastrófico, pero tomar los recursos de apoyo que tiene a la mano y salir de ese evento incluso más fortalecida que antes, ¿no? Porque durante un evento difícil hay un aprendizaje muy importante si yo me decido a echar mano de aquello que está a mi alcance, ¿no? Es difícil a veces decir no tengo nadie quien me ayude, no tengo nada, porque incluso hay instituciones gubernamentales, hay iglesias, hay lugares a donde podemos acudir. Entonces decir que alguien no tiene ayuda de ninguna manera o que alguien no tiene una oportunidad de hacer algo, sería muy difícil que así fuera, ¿no? Solamente que a veces nos negamos, les digo, a extender la mano a aquello que está a nuestro alcance. Y bueno, pues el recurso muy importante es buscar ayuda profesional, sobre todo en este momento en el que realmente después de haber yo hecho todos estos pasos, no encuentro lo que me sucede. No encuentro ese recurso Ujú. y bueno, el acompañamiento de un profesional me puede ayudar a identificar esos recursos que están a mi alrededor, ¿verdad? Y me puede ayudar a hacer esta introspección, esta evaluación personal que pues llegue a darme, digamos, claridad en comprensión de aquello que me está pasando y por lo tanto pues me pueda acompañar en este nuevo camino, ahora sí que a la recuperación de este trastorno, ¿no? Sí, aquí yo he observado que algunas personas resuelven esa situación, a veces únicamente con esto, ¿no? Así Yendo al es. doctor, grupos de autoayuda o que ahorita pues es y que tenemos a la mano, ¿no? Los Uh-huh. grupos de WhatsApp, por ejemplo, esas Uh-huh. comunidades, hay mucha gente con ciertas heridas, ciertos problemas que en esos grupos, digo, tenemos nosotros, pero también hay muchos, infinidad, grupos de Facebook inclusive Uh-huh. donde muchos han encontrado ahí el apoyo, el sustento y que con eso han resuelto esta situación, ¿no?
o grupos de Así es. autoayuda, comunidades como se le llame, que son muy buenos, Ujú. amigos, familia, videos, podcast, libros, cursos, un montón de cosas que uno tiene a la mano y que van a hacer efecto según el problema y según la persona, ¿no? Hay gente que me lo ha dicho. Yo, la verdad, el grupo no he encontrado mucho, pero hay gente que me ha dicho, no, una maravilla. Y Ujú. aquí he revertido y he corregido muchas cosas. Y aquí, como yo veo el asunto, ¿no? Si uno quiere revertir la diabetes, toda la carne al asador y todo lo que te ayude. Si uno quiere revertir esos problemas, pues todo lo que uno pueda incluir, porque así Ujú. el tratamiento es más completo y no deja cabos sueltos uno. Estas ayudas o recursos te van ayudando de diferentes ángulos y todo se complementa, ¿no? Y buscar ayuda personalizada, o de forma individual, por así decirlo, también es muy bueno, más que nada para hacer un análisis de todo eso y que uno mismo reflexione, identifique esas situaciones. Muy bien, vamos a pasar aquí al chat antes de concluir. Le voy a pedir a la psicóloga que nos dé una conclusión. Pues buenas noches a todos que nos están saludando aquí en el chat. Señor Ignacio, sí, efectivamente el problema de cortisol puede afectar la tiroides, afecta la seroconversión, aunque yo esa tiroides la veo mejor con esos parámetros, ¿eh? 0.93 es mejor. Esto quiere decir que su hipotálamo hipófisis tiene que trabajar menos para que esa tiroides lleve a cabo su trabajo. Así es como yo lo miraría. No creo que requiera estudios adicionales. Judith Jaime, gracias por su comentario. Sí, si el trastorno del ánimo se mantiene en el tiempo y te da consecuencias negativas, ya se vuelve un trastorno y hay que tomar cartas en el asunto a la brevedad posible. Gracias, Margarita, por su comentario. El señor Ignacio, sí, de hecho vamos a programar y aquí le comentó respondió la doctora Isis, vamos a programar una sesión extra para revisar esos detalles que aquí nos estás escribiendo, porciones, porque es muy común que uno se pase de porción de proteína o grasas y que eso nos esté subiendo el nivel de azúcar. Bien, por último, una conclusión o recomendaciones finales, psicóloga. Creo que es muy importante, sí, que cada uno de nosotros sea primero que todo responsable de sí mismo, ¿no? Es interesante cómo a través de muchas generaciones hemos aprendido a veces a responsabilizar a los demás, que así me criaron, que así soy yo, que esto me enseñaron, que bueno, el otro me hizo enojar, por tu culpa llegué tarde, pero creo que parte, ¿verdad?, de la mejora personal, una parte sumamente importante es ser responsable de nosotros mismos. Si desde pequeños nos hubieran enseñado a ser responsables, a no cuidar solo de los demás o a esperar que los demás nos cuiden, creo que podríamos evitar muchos problemas de salud, tanto física como emocional. Entonces, creo que la responsabilidad de nosotros mismos es el factor más importante que debemos de cultivar nosotros. Cualquiera puede sufrir un trastorno del estado de ánimo, no es algo, digamos, poco común. Vivimos en un entorno social muy difícil, es diferente a incluso generaciones que crecimos hace 50 años teniendo una infancia totalmente diferente, vivimos en una sociedad con creencias distintas tal vez para muchos de ciertas generaciones. Entonces, ¿tenemos la capacidad de adaptarnos? Sí. ¿Batallamos para lograr esa adaptación? Sí, ¿verdad? Pero creo que cuestionarnos de qué manera lo estamos haciendo es algo sumamente importante. O sea, atrevámonos al cambio, atrevámonos a romper con las creencias. A veces seguimos reproduciendo patrones por ciertas lealtades familiares, por ciertas lealtades con algunos amigos. Entonces, atrevámonos a ser diferentes, siendo responsables de nosotros mismos. No nos sintamos distintos porque estemos atravesando por una situación emocional que no hemos podido controlar. Es mejor y mucho más valioso aceptarlo, buscar ayuda y salir adelante
que seguir encajonado o seguir dentro de esta caja que no me permite disfrutar de todo lo que hay allá afuera para mí, ¿no? Entonces, yo los invito a ser responsables de nosotros mismos, a conocernos mejor y atrevernos a cambiar ese sistema de creencias que hemos venido repitiendo por mucho tiempo. Sí, sobre todo tomando en cuenta el resultado, ¿no? Estoy llegando a la Así meta que es. yo me propuse, tengo un buen resultado en mi vida o en el tema de azúcar o en lo que cada quien se propone, no, y tengo tiempo haciéndola así, algo está pasando, ¿no? Así Si no, es. muchas gracias por su Ujú. participación y que de hecho, para aquellos que no saben, la psicóloga Karen Bravo es mi mamá, por si no sabían. Y pues le invitamos el día de hoy, ¿no? Para que nos comparta y espero que nos siga apoyando de esta forma con otras sesiones de interés y que ella también va a ser parte del equipo que nos va a ir guiando con este reto del cortisol que estamos preparando porque hay puntos, yo creo que sí les va a remover tantito porque es necesario remover zonas sensibles, pero para romper este ciclo que nos está subiendo este cortisol o que nos está afectando de forma negativa estas situaciones. Señor Osvaldo, creo le recomendé utilizar el sensor para ver picos de azúcar y el manejo del estrés, entre otras situaciones que ahí tenemos pendiente y el tiempo, ¿no? Tiene mes y medio con estos cambios. Bien, este video queda grabado, lo subimos a la plataforma. Gracias a todos por conectarse. Espero que hayamos dado una perspectiva diferente sobre este proceso de revertir. Si ya llevan tiempo haciendo esos cambios y nomás no, es hora de voltear a ver la esfera psicológica y la esfera social. Y aquí llevan algunas herramientas y puntos por donde uno puede ir empezando. Saludos, cuídense mucho, que tengan buenas tardes, buenas noches. Estamos en contacto ahí en las comunidades y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Nos vemos. Bye bye. Ay.